Hola amigos y amigas, bueno, hoy vamos a hacer un nene y una nena, miden 55 centímetros desde el pie hasta la cabeza. Estos detalles que ustedes ven aquí en el libro de lectura no van a estar explicados en el video, ustedes lo pueden consultar en el de títeres de dedo. Tenemos acá la nena, que en general los usan para la parte de lectura de las aulas. Estos son moñitos también que son con cintas reales y todo lo demás se hace en goma eva. Bueno, vamos a comenzar con los detalles de preparación para el modelo. Vamos a empezar con la cara de los niños, que es lo más complicado. Los moldes que yo les puse son tanto para nenes o para nenas. Ustedes, lo más importante de la cara es, cuando ya la tengan recortada en goma eva, es colocarla, esta parte de papel, le pueden cortar aquí la boca, entonces con las lapiceras permanentes que yo uso, marcan bien el contorno de la boca. Y la parte inferior después la hacen ustedes al tamaño que quieran. Y lo más importante también es que cuando coloquen aquí ustedes la cara, puedan marcar dónde comienzan los ojos, así no les queda una cara deformada, sino que pueden centrarlos bien. Bien, esto ya está pegado. ¿Cómo hacemos el pelo de la nena? Cortamos acá en 9 tiritas. Entonces las repartimos entre 3, ¿sí? Y las vamos tejiendo como si fuera una trenza común, ¿sí? Si tienen a alguien que les ayude, pueden sostener la parte de arriba y si no, lo pueden hacer ustedes solos. Bien, una vez que llegan al final, lo pegan aquí y estas después le ponen las cintas que son reales. Bien, en la cara del nene hacemos lo mismo, sin pestañas, para diferenciarlos bien. Y lo que sí podemos hacer una vez que tenemos seco esto, que lo hacemos con acrílico, es pasarle un redondel con la lapicera indeleble para que quede más expresiva las caras. Recuerden que todas estas partes blancas se hacen con el acrílico blanco, ¿sí? Bien. Yo ya tengo pegado aquí incluso el cuello. Vamos por la parte del libro. No se olviden también, acá tenemos la parte del lomo del libro, que yo lo puse ahí con rojo. ¿Cómo marco yo, voy a delinear las partes externas del libro? ¿Sí? Con un permanente chanfleado, en este caso rojo, pueden utilizar negro. Lo que hago es marcar, recorro todo el margen del molde para que quede como más prolijo. Esto mismo también se hace en la cara y en todas las partes del niño, pero yo lo hice acá con negro para que resalten más las expresiones. Bien, tenemos el lomo y fíjense que yo en los moldes les puse solo una parte que ustedes tienen que cortar enfrentadas, ¿sí? Fíjense, en estas están enfrentadas, ¿sí? Primero van a pegar así y luego sobresaliendo un poquito acá y luego van a pegar el otro, ¿sí? Cosa que esto les quede así, de la parte de atrás. Lo que va en cada libro queda a gusto de ustedes, que aquí no se los voy a explicar, pero lo pueden encontrar en el de títeres de dedo, ¿sí? Que pueden poner cualquier animalito, lo que ustedes quieran. O también, depende de la creatividad, pueden poner algo en porcelana fría, ¿sí? Que esto ya está comprado. Bien, una vez que terminamos el libro, vamos a colocar las manos. Se cortan también enfrentadas, entonces fíjense que cuando ustedes acá en la manito la recortan, después le pueden hacer algo hacia adentro con la tijera para que cuando lo peguen en el libro ahí, ¿sí? Quede una parte para atrás y lo sostenga bien y la otra hacia adelante. Pegan las dos manitos así, este tiene el mismo. Si ustedes quieren la mano más profunda, cortan más hacia adentro. Y una vez que tienen el libro, ¿cómo vamos a colocar aquí los pies? Tenemos las zapatillas del nene, ¿sí? Esto está ahí, esto está acá, y el pantalón. Colocamos de un lado
Fíjense que tiene que sobresalir un poquito del libro y del otro. ¿Sí? El zapato, después fíjense que los zapatos no son iguales. Y lo que tienen así, un pedacito que yo siempre dejo detrás, cuando ustedes lo marcan, porque es lo que va a ir adentro del pantalón. Entonces, antes de pegar, ubicamos, ¿sí? Para que nos quede bien prolijo y bien centrado, ubicamos todo. Y en este momento, que ya tenemos más o menos ubicado, recién ahí estamos en condiciones de pegar. Fíjense. ¿Qué hice yo para los cordones? Utilicé cordones reales. Primero los ato, formo la flor. Y cuando ya están armados, que los sostengo así, ahí recién le pongo silicona acá y los pego. Bien, y una vez que tengo todo armado ahí, a lo último de todo recién, en el centro, coloco la cabecita. ¿Qué sucede? Ustedes le pueden poner, que yo acá no lo hice, pueden ponerle, simular las hojas, pueden ponerle hojas verdaderas, eso depende, y si no lo pegan directamente así, sin hojas. Bueno, espero que lo hayan aprovechado, que lo hagan y que lo puedan disfrutar en sus aulas. Muchas gracias.